Bienvenidos a la clase número 2 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. En la clase de hoy veremos los siguientes temas: el oscilador astable, el oscilador monoestable, veremos algunos ejemplos y la bibliografía asociada con estos temas. Primero vamos a estudiar lo que es el oscilador astable. El oscilador astable es un circuito que tiene dos estados cuasi estables. Se entiende por estado cuasi estable, estado en el que permanece el circuito por un tiempo muy breve antes de saltar automáticamente al otro estado cuasi estable, donde va a permanecer un tiempo muy limitado y va a regresar solo al primer estado cuasi estable. Es decir, se va a crear un ciclo entre un estado cuasi estable 1 y un estado cuasi estable 2, en el cual va a permanecer de manera indefinida el circuito. Esto se logra a través de la carga y descarga del condensador que se ve en pantalla. A partir de este circuito es que uno puede crear entonces formas de onda exponenciales o formas de ondas cuadradas, cuya amplitud va a depender de los voltajes de polarización presentes en el mismo. ¿Qué cosas identificamos en el circuito? Tenemos un condensador, una resistencia RF y conectados a la terminal negativa del op-amp por un lado, y por el otro lado tenemos dos resistencias formando una especie de divisor de tensión y están conectadas al terminal positivo del op-amp. De acuerdo a lo que acabamos de estudiar, cuando tenemos realimentación positiva en el op-amp, ella manda sobre la negativa. O sea que aquí lo que está priorizado es la realimentación positiva, lo cual nos lleva a lo que estudiamos en la clase 1. Esto es un comparador de voltaje a lazo cerrado. ¿Okay? Por lo tanto, la salida de ese circuito va a ser más V de SAT o menos V de SAT, o en este caso más V o menos V, los que son los voltajes de polarización. Esos son los dos estados posibles para la salida. El divisor de tensión que está allí con la resistencia R1 y R2 produce un voltaje V sub de T o V sub L de T, dependiendo. Un voltaje que es producto de ese divisor de tensión. Y ese va a ser como el voltaje con el cual se va a comparar lo que ocurre en el circuito, que en este caso es la carga del condensador. Si la salida del operacional es más V o más V de SAT, va a producir un divisor de voltaje positivo que va a ser V sub de T. O sea, V sub de T va a ser el divisor de tensión producto de aplicar el voltaje de V sub 0 al R1 y al R2 que están presentes allí. Por otro lado, si la salida del op-amp es menos V SAT o menos V, va a producir un divisor de tensión de ese voltaje y va a producir el voltaje V sub L de T, que es como el voltaje de comparación bajo. O sea, por decir, el voltaje de comparación con voltaje negativo, mientras que V sub de T es el voltaje de comparación con voltaje positivo. Entonces uno acá en este circuito tiene que asumir cosas. Entonces, primera cosa que se asume, que el condensador está inicialmente descargado. Vamos a suponer que ese voltaje para empezar el ciclo va a valer 0. Y vamos a suponer un estado de la salida, porque no sabemos cuál es eso. Entonces vamos a suponer en este caso que V sub 0 es más V de SAT o más V, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se forma un circuito RC allí, puesto que en este momento quien manda es la realimentación positiva. Se forma un circuito RC simplemente, donde el condensador lo que ve es una resistencia y un voltaje más V de SAT o más V arriba. Por lo tanto, el condensador va a comenzar a cargarse a través de RF buscando llegar a ese voltaje objetivo que es más V o más V de SAT. ¿Ok? Mientras tanto,
el voltaje en la pata 6, que es voltaje más V, produce un divisor de tensión con R1 y R2, que sería V por R2 entre R1 más R2, y ese está aplicado al terminal más del operacional. Cuando el condensador alcanza el voltaje en V+, la salida del operacional va a cambiar de estado, como ya vimos en la clase 1. Entonces, al cambiar de estado, va a pasar a ser menos V o menos V de SAT. Y el voltaje de comparación va a cambiar. Ahora va a ser menos V de SAT multiplicado por R2 entre R1 más R2. Como el voltaje de la salida cambió, ahora el condensador va a buscar cargarse a ese voltaje negativo y empieza un ciclo de descarga. Cuando ese condensador alcanza ese valor que está en el terminal más, entonces vuelve a cambiar de estado el operacional, va a pasar a más B o más B de SAT, y ahora con la salida en positivo, el condensador ahora trata de cargarse nuevamente a ese BCC o ese B o ese B de SAT que está presente. Por lo que ustedes pueden ya presumir que se produce un ciclo de carga y descarga del condensador, ¿verdad? Que va a producir una onda cuadrada de salida que está entre el B de B sub de T y menos BLT. Son voltajes, uno positivo y otro negativo. Y eso es lo que llamamos un oscilador estable. Dos estados cuasi estables. Un estado donde la salida vale B sub de T y otro estado donde la salida vale B sub L de T. Y en ese ciclo se permanece indefinidamente. Bueno, entonces ya teniendo más o menos estudiado lo que pasa en el circuito, ya podemos presumir cuáles las formas de onda presentes. Está una forma de onda en el condensador, ¿verdad? Y una forma de onda para la salida, ¿verdad? El condensador, el primer ciclo arranca en cero, pero después de que ese ciclo pasa, que solamente va a ocurrir una vez, el condensador siempre va a arrancar desde B sub L de T y trata de cargarse hasta llegar a B sub de T. Y luego, desde B sub de T, va a empezar a descargarse hasta llegar a B sub L de T, y así sucesivamente. ¿Cuál es el voltaje objetivo? El voltaje objetivo es siempre lo que está en la salida del operacional, que es más B y menos B, más B de SAT y menos B de SAT. ¿Ok? El arranque, bueno, el arranque en el caso del ciclo de carga es B sub L de T. El paro en el caso del ciclo de carga es B sub U de T. ¿Ok? Más para que ustedes vayan viendo un poco cómo es la mecánica de eso. En el caso de la descarga, el objetivo es el voltaje menos B de saturación o menos B, porque ese es el que va a buscar el condensador. ¿Dónde inicia o dónde arranca? Arranca en B sub U de T, ¿verdad? Donde comienza a descargarse. ¿Y dónde para o finaliza? En B sub L de T. Entonces, si nosotros una variable importante para el estudio del circuito es su frecuencia. Para hallar su frecuencia necesitamos hallar los tiempos. Entonces, en términos generales, el tiempo para la carga o descarga de un condensador es igual a R, la R de carga del condensador, en este caso RF, por C, por el logaritmo neperiano de el voltaje objetivo menos el voltaje de arranque entre el voltaje objetivo menos el voltaje de paro. T sub 1 define el tiempo de carga, por lo tanto T sub 1 es RF por C por el neperiano de más B de SAT menos BL de T entre más B de SAT menos B sub de T. Y el tiempo de descarga sería T2, que sería RF por C por el neperiano de menos B de SAT menos B de U de T entre menos B de SAT menos BL de T. El periodo de la señal, por supuesto, es la suma de ambos tiempos y por supuesto que la frecuencia es el inverso del periodo. Ya tendríamos entonces tanto las amplitudes como los tiempos como la frecuencia de este circuito. Veamos el ejemplo 2.1.
Determine la forma de onda en el capacitor. Si se sabe que R1 es igual a 100K, R2 es igual a 86K, RF es igual a 100K, C es igual a 0.1 microfaradios, más B de saturación es más 14 voltios y menos B de saturación menos 14 voltios. Entonces la idea del problema que están planteando en base al circuito anterior es simplemente graficar con detalle las formas de onda que va a generar. Entonces aplicamos las ecuaciones que acabamos de ver, donde primero determinamos cuánto vale B sub de t, que es el umbral superior de comparación, con B más B de SAT por R2 entre R1 más R2. Eso nos da que B de t es igual a 6.5 voltios positivo. Y B sub L de t, que va a ser el umbral inferior, va a ser menos B de SAT por R2 entre R1 más R2, donde entonces B sub L de t va a ser igual a menos 6.5 voltios. Ahora calculamos el valor de T1 con la fórmula que obtuvimos allí, es RF por C por el neperiano de la división de B de SAT menos BL de T entre B de SAT menos B sub de T, ¿verdad? Donde entonces T1, colocando los valores, nos da igual a 10 milisegundos. Y en el caso de T2 es RF por C por el neperiano de menos B de SAT menos B de T entre menos B de SAT menos BL de T. Y nos da también 10 milisegundos, dado que R y C son los mismos tanto para el ciclo de carga como de descarga. Y de alguna manera LDT y UDT son simétricos, los voltajes son simétricos, solamente que uno es positivo y otro es negativo, porque el mismo divisor de voltaje, pues esperamos que nos dé el mismo resultado. El periodo total de la señal va a ser 20 milisegundos y la frecuencia va a dar 50 Hz. Ese es un poco el detalle. Sabemos dónde están las amplitudes, sabemos los tiempos y sabemos la frecuencia. Estudiemos ahora el oscilador monoestable. Recuerden, monoestable es que tiene un solo estado estable. Quiere decir que él va a estar en un estado hasta que una señal lo saque de él, una señal externa. Y eso va a generar que el oscilador funcione por un breve tiempo y luego regrese al estado estable donde estaba originalmente. Entonces, vamos a suponer en este caso que para el circuito que vamos a estudiar, la señal externa, SUI, es como se muestra allí, es 0 mayor parte del tiempo y luego un pequeño pulso negativo de una duración muy breve. Cuando el pulso de SUI cae a su valor mínimo negativo, entonces va a hacer que la señal, el circuito que está en su estado estable, en este caso más B de SAT, pase a ser menos B de SAT durante un tiempo t muy corto y luego regresa solo a ese estado estable que es más B de SAT. Esa es la idea del circuito. Entonces yo puedo obviamente repetir eso tantas veces como yo quiera, es decir, que si le doy tantas veces esos inputs de los pulsos negativos, entonces voy a generar ese tiempo en el cual el sistema cambia de estado de más B de SAT a menos B de SAT y regresa a él automáticamente. La red C y R que están allí, de 0.01 micro y 10K, es una red derivadora. Es decir, si yo le aplico la señal SUI de T, esa va a ser derivada, va a derivar la señal SUI de T. Como es un pulso negativo, va a crear dos deltas de Dirac. Una delta de Dirac que es hacia abajo negativo y una delta de Dirac que va hacia arriba positiva debido al cambio de la señal. O sea, va a derivar los dos frentes de ese pulso que le estamos aplicando. Ok, ahora yo necesito que el diodo deje pasar el pulso negativo y elimine el pulso positivo. Entonces conecto el diodo como se ve ahí, con el ánodo pegado al terminal más de entrada del operacional y el cátodo pegado a la resistencia.
Cuando lo que está en el cátodo se hace negativo respecto a lo que está en el ánodo, ese diodo conduce y deja pasar la señal, restándole 0.7, por supuesto. Y cuando la señal es positiva, el cátodo se hace más positivo que el ánodo y por lo tanto el diodo está en abierto. Entonces, ¿qué tenemos? Que va a dejar pasar el pulso negativo hacia el terminal que está numerado como 3, que es el terminal más del operacional. En ese momento, ese voltaje negativo baja el voltaje que está en el terminal positivo y hace que lo que está en ese momento en el condensador, ¿verdad?, quede por encima de lo que está en ese terminal, haciendo un cambio de estado en la salida del OPAN. Cuando cambia la salida del OPAN, esa señal ahora va a ser menos V de SAT. Menos V de SAT va a producir un voltaje negativo en el terminal más del operacional, que es el V sub LDT. Eso hace que el condensador empiece a cargarse negativamente, buscando un objetivo que es menos V de SAT. Y cuando alcance el valor de V sub LDT, pues él va a cambiar de estado. Cuando él cambia de estado, se restaura la condición del condensador, se restaura la situación de D1 y queda en espera de el siguiente impulso de entrada, el siguiente pulso de entrada que se le aplicaría. Si ese pulso no se le aplica, pues por supuesto nunca va a cambiar más de estado. Pero si se le aplica con regularidad, pues ¿qué es lo que hace? Cambia de estado, la salida cambia de estado muy brevemente y luego regresa a su estado original. Ese es un poco el funcionamiento del circuito monoestable. Aquí podemos ver la situación cuando al aplicar la señal de entrada cambiamos la salida, el voltaje de salida del operacional, lo colocamos en este caso menos 14 voltios, que sería menos V de SAT. Se produce un divisor de voltaje negativo, que es el V sub LDT. Y entonces, digamos que el condensador va a buscarse cargarse negativamente. Eso hace que el diodo de uno automáticamente pues se pague, porque el voltaje cátodo ánodo de él lo hace trabajar de esa manera. Y eso se da por un tiempo breve. Mientras se produce ese instante hasta que el condensador alcance el V sub LDT. Cuando el condensador alcance el V sub LDT, que es negativo, la salida del OPAN cambia, se restabiliza la situación con el diodo 1, trata de cargarse el condensador hasta 0.5, 0.7 y se para. Eso es la situación. Bueno, basado en lo que vimos anteriormente, vamos a tratar de calcular el tiempo de descarga del condensador, que es la parte donde llega el pulso de entrada, hasta que alcanza el V sub LDT. Decimos que el tiempo de descarga es R por C por el neperiano del objetivo, que en este caso va a ser el menos V de saturación que está a la salida del operacional, donde inicia que el condensador estaba parado en el 0.7 voltios del diodo de 1 y el objetivo menos el paro, donde el paro es el V sub LDT. Entonces de allí podemos calcular cuánto vale el T sub D. No se habla de un periodo porque digamos no está dado el hecho de que se opere, se le dé un pulso de entrada de disparo periódico. Si se pone un pulso de entrada periódico, pues vamos a tener una señal periódica. Pero entonces hay una variable importante de tener en cuenta para poder controlar todo. Debemos regresar el sistema, antes que llegue el siguiente pulso de disparo de entrada, tenemos que regresar las condiciones del circuito a las que tenía. Eso significa que el condensador debe volver a su estado inicial, junto con el diodo deben volver a su estado inicial.
¿ok? Del 0.7, porque de ahí es que estamos partiendo. Y eso va a depender de la velocidad con que el condensador vuelva a cargarse hasta 0.7 voltios, ¿no? Y eso es lo que se llama ahí el tiempo de recuperación, o sea, volver a las condiciones en las cuales empezó todo antes de aplicar el siguiente pulso. Esto es un aspecto muy importante. Entonces, como el tiempo de recuperación va a depender de RF, es decir, porque cuando una vez que cambia el estado de la salida, él va a tratar de cargarse a través de RF y C. RF tiene que ser modificado temporalmente. Entonces, un truco que se suele utilizar es colocar en paralelo con RF una resistencia mucho más pequeña que ella, ¿verdad? Y un diodo que funciona como interruptor. Entonces, cuando el condensador ya se terminó de descargar y cambia el voltaje de salida, ese diodo DD entra en conducción y entonces queda, asumiendo que ese voltaje allí es prácticamente cero, RD queda en paralelo con RF y el paralelo, por supuesto, va a reducir la resistencia con que se vuelve a cargar el condensador C. O sea, la idea es que se cargue más rápido, llegue otra vez a 0.7 y se quede en stand-by. Entonces, eso es un truco que se utiliza para reducir el valor de la resistencia de carga del condensador C temporalmente para recuperarse más rápidamente y volver a estar listo para operar, para un siguiente pulso de disparo SUI. Veamos el ejemplo 2.2. Determine la forma de onda en el capacitor si se sabe que R1 vale 10K, R2 vale 1.8K, RF vale 100K, C vale 0.1 microfaradios, el voltaje del diodo el voltaje de encendido de los diodos es 0.7 voltios, más B de SAT es más 14 voltios y menos B de SAT es menos 14 voltios. Entonces, bueno, vamos a aplicar un poco las ecuaciones que conocemos. El tiempo de descarga va a ser RF por C por el neperiano. Recuerden, para este momento la salida del OPAN es menos B de SAT porque ya se le aplicó el pulso de entrada. Se forzó un cambio en el estado de la salida del operacional y entonces está valiendo la salida menos B de SAT. El condensador inicia en el valor que tenía cuando el diodo condujo, que es 0.7 en este caso, y el paro va a ser cuando llega al umbral de comparación bajo, que es B sub L de T. Entonces, colocando todos esos valores en esa ecuación y sabiendo que B sub LT es igual a menos B de SAT por el divisor de tensión que forman R2, R1, R2 y R1, entonces nos queda que en primera instancia B sub LT es menos 2.1 voltios. Bueno, entonces, ya habiendo calculado B sub LT, pues solamente nos resta calcular TD igual a RF por L por el logaritmo neperiano de los valores que aparecen en pantalla. Eso nos da que es RF por C por el neperiano de 1.24 y eso nos da 2.2 milisegundos. Es decir, que el tiempo que dura el monoestable en su estado cuasi estable, en su estado temporal, es 2.2 milisegundos. ¿Ok? Entonces podemos crear de la idea de este circuito es crear ventanas de 2.2 milisegundos. No sé, para lo que sea la aplicación que se vaya a usar. Digo, yo necesito crear una ventana de 2.2 milisegundos. Bueno, le pongo un mono estable que dura 2.2 milisegundos. En esa ventana que yo abro, ahí ocurren cosas en el circuito. Bueno, las que sean. La bibliografía recomendada para esta clase, bueno, el libro de Rashid, el Microelectronic Circuit Analysis and Design de Muhammad Rashid, capítulo 16. Y el Driscoll, que es el Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits, capítulo 6. ¿Okay? En caso de que deseen profundizar un poco más
las cosas que vimos en esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.